No. Feliz viernes, ya es viernes, todos llegamos al viernes y bueno, pensando mucho en los Juegos Olímpicos, por supuesto, y quienes vieron la ceremonia de inauguración, pero quiero llamar su atención a lo que va a ser un problemón, porque se va a meter en un debate que no va a quedar exento de la política, y yo me refiero a la variante Delta, cuando se acerca el periodo de regreso a clases en países como México y en otros más, y la confusión sobre qué tipo de, primero, ¿conviene o no conviene el regreso a clases? Segundo, si la variante se propaga y los modelos híbridos van a tener que ser mucho más de distancia o a distancia, ¿qué países en los pasados meses se han tratado de poner al corriente para mejorar la experiencia de los alumnos y cuánto este tiempo perdido que se ha dado a raíz de la pandemia en materia educativa, que ya va a tener un costo para los estudiantes afectados, cuánto de eso se va a agregar por cortesía de nuestra irresponsabilidad o de la falta de vacunas y de la propagación de la variante Delta. Estos son temas críticos y son temas críticos porque hablamos de capital humano y hablamos de perspectivas de desarrollo de una persona, de una familia, de una comunidad y de un país. Así que se los quiero dejar planteado así. Lo vamos a hablar en términos más sencillos con mi estimadísimo Marco Fernández, quien en esta ocasión nos acompaña desde Seattle. Él es investigador y experto del TEC de Monterrey, de la Organización México Evalúa, en lo que son los temas de educación y, por supuesto, de corrupción. Y en esta oportunidad nos acercamos también a un dato interesante, una encuesta que ustedes levantaron, Marco, que tiene que ver con la percepción de los padres de esos modelos de educación a distancia. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Hola Gaby, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Pues la verdad, preocupado en varios aspectos porque nos acercamos, estamos a poco más de mes y medio de que se regrese a clases presenciales y las cosas pintan complicadas para que esto pueda ser una realidad en México. Se espera, de acuerdo al calendario escolar que se anunció hace unas semanas, que las clases comiencen el 30 de agosto y que la propuesta es que sea de manera híbrida, es decir, una combinación de presencial con a la distancia. Y de hecho, la encuesta que levantamos entre la Iniciativa de Educación del TEC de Monterrey y el Grupo Reforma muestra que la mayoría de los padres de familia, es decir, 58% de ellos, de los encuestados, nos dice que está a favor de que el modelo sea híbrido. Pero la verdad es que uno observa, por un lado, la percepción que tienen la opinión pública. Lo que dice el presidente de que urge, ha estado insistiendo en los últimos días el presidente mexicano, de que urge el regreso a clases y que él piensa que eso ya no debe de haber nada que lo imposibilite este 30 de agosto. Y al mismo tiempo, tú lo has platicado con los expertos en salud, lo preocupante de cómo ha ido evolucionando la variante Delta y cómo está subiendo de manera exponencial el número de contagios en nuestro país. Entonces, ¿cómo ponemos, cómo embonamos las piezas? Uh -huh. Por un lado, los propios mamás y papás encuestados reconocen, 75% de ellos, que los hijos están siendo afectados en sus aprendizajes e incluso 65% nos reconocen que la parte emocional está siendo afectada. ¿Ok? Y en la parte emocional, por ejemplo, les comparto algunos datos. 66% de las mamás y los papás ven a sus hijos que están enojados. 57% aumentó respecto a la encuesta que habíamos levantado en noviembre. Ahora la encuesta de julio muestra un aumento a 57% de niñas, niños que se están viendo con problemas de ansiedad. 45% tristes, por ejemplo, 42% incluso reporta que sus hijos, sus hijas han aumentado de peso. ¿Ok? Entonces, eso es una realidad, digamos, preocupante y uno pensaría que a la luz, tanto en las afectaciones del aprendizaje como en la parte emocional, el presidente tiene razón respecto a la urgencia de encontrar la manera lo más pronto posible de regresar a clases de manera presencial. Sin embargo, aquí el sin embargo importa mucho, porque a diferencia de lo que hemos visto en otros países, con toda franqueza, las autoridades mexicanas
han hecho muy poco para poder crear las condiciones que permitan avanzar a esa certidumbre o mayor certidumbre de poder regresar en este modelo híbrido que ellos se imaginan y que en el escritorio del funcionario público suena muy bonito, pero en la realidad de las escuelas de nuestro país es mucho más difícil. ¿Por qué? Y perdón que te interrumpa, Ujú, solamente un factor, en ese tema del regreso a clases, hasta le conviene al gobierno por otra razón, la cantidad de padres o madres que se ujú. han tenido que quedar fuera del mercado laboral en Estados Unidos, en México y en otros países, justamente porque la pandemia les destruyó la opción de guarderías o de alguien que les cuide a los hijos, incluso por seguridad de no traer a alguien a casa que Sí. así lo haga. Perdona, Marco. De hecho, qué bueno que lo mencionas, porque cuando se le pregunta si las clases a la distancia han facilitado o complicado las actividades de las propias mamás, papás, 60%, 60% nos está diciendo nos las ha complicado. ¿Ok? Y de hecho, una de las cosas que se ha observado es que la gran mayoría, hay dos fenómenos aquí que además retratan la complicación. Nos están compartiendo que cuando sus hijos tienen dudas, ellos son quienes tienen que tratar de resolverlas porque se quejan que hay poco contacto de los docentes de sus hijos Mm. para tratar de lograr el aprendizaje. ¿Y por qué decía que la parte de las condiciones de las escuelas de nuestro país son muy importantes? Tú y yo ahorita estamos en dos lugares muy apartados, conectándonos a través de la tecnología y si tuviéramos una clase podríamos mantener un diálogo a través de una plataforma del internet y demás. Pero esa no es la realidad, lamentablemente, de la mayor parte de las escuelas públicas de nuestro país. En esas comunidades, la mayor parte ha tenido que tratar de hacer dos cosas: o conectarse a través de este aparatito del celular, pero la economía familiar a la luz de las afectaciones de la pandemia, pues ha hecho que, pues, no es tan fácil pagar las tarjetas, no es que tengas un plan de datos, tienes que muchas familias pagar sus tarjetas para tener conexión de internet y eso sale muy caro y muchos no lo han podido hacer. Y los otros que no tienen esa oportunidad, entonces tienen que confiar en la televisión educativa. Y es cierto que los programas de televisión educativa respecto a la primera etapa que se produjeron han ido mejorando y de hecho la encuesta revela cómo hay un número importante de papás, 62%, que considera que la calidad de las clases a la distancia ha mejorado. Pero cuando uno observa precisamente, por más que han tratado de mejorar estos videos, el hecho de que pues, tú estás sentado, ¿no? Estás viendo el video, tienes 20, 22 minutos para una lección que va súper rápido. Hay en ocasiones, por ejemplo, no sé, la clase de química para chicos de tercero de secundaria, con conceptos realmente complejos en los que además uno no aprende al mismo ritmo, ¿no? Hay alumnos que aprenden más rápido que otros. No hay la posibilidad de decir, levanto la mano y, oiga, profe, es que no le entiendo a esto, ¿me lo puede explicar? Obviamente eso no se puede hacer a través de la televisión educativa. Y eso, por eso los papás están conscientes que el aprendizaje está siendo afectado. Entonces, ¿qué hacemos para poder, por ejemplo, crear estas condiciones que han hecho otros países para ir abriendo la posibilidad de este regreso paulatino y escalonado a la presencialidad en las aulas? Hay medidas, por ejemplo, el Centro de Control y a Enfermedades, el CDC por sus siglas en inglés, hace unos días actualizó su guía para el regreso a las clases presenciales en Estados Unidos. Ujú. Uno lo lee y lo contrasta con la realidad mexicana y con franqueza no solo se preocupa, sino también inevitablemente se enoja. ¿Por qué? Allá, por ejemplo, dos cosas que se detectan que son básicas es, por un lado, que el uso del cubrebocas sí previene la infección, y es muy importante, y no cubrebocas artesanales, como dice la SEP en sus protocolos para el regreso a clases. Cubrebocas que realmente protejan a los estudiantes, a las comunidades de docentes y trabajadores administrativos en las escuelas. También se necesita, dice el CDC, hacer
pruebas aleatorias. Entre el 33 y 66% de los casos que llegaron a detectarse en las escuelas y universidades de Estados Unidos fue a partir de hacer pruebas aleatorias adecuadas, PCR, no pruebas rápidas, PCR, para Claro. detectar los casos asintomáticos que por definición, los que nos están escuchando, asintomático quiere decir que no tienes fiebre, no tienes tos, entonces no te la van a detectar que estás infectado de manera normal. Ergo, uno voltea a ver lo que hace la autoridad, tanto federal como de los estados, y dice, Ujú. ¿dónde está el presupuesto para por lo menos garantizar en las comunidades más necesitadas de nuestro país cubrebocas? ¿Dónde está el dinero para poder hacer estas pruebas PCR? Pero el presidente dice, me imagino que ahora sí, el 30 de agosto regresamos. No, a ver, señor presidente, con toda franqueza, las cosas no ocurren por decreto. Mm. Y, No, y- termina tu idea, Marco, no, y perdona. nada más, y un último punto. Y aquí sí es políticamente incorrecto, pero lo siento. Nuestras autoridades, incluyendo al presidente, eh, a veces pareciera que no están sensibilizados de la realidad de las escuelas públicas de nuestro país. ¿Por qué? Porque sus hijos estudian en escuelas privadas. ¿Dónde estudia el hijo del presidente? En un colegio privado. Entonces, pues ahí sí tienen internet. Ahí sí va a ser más fácil hacer esta cosa de lo híbrido, a veces ir a la escuela y a veces estar conectado a la distancia, pero eso no es la realidad de Y la tú, y tú, mayor parte de las familias mexicanas. No, y tú sabes por qué ese dato que tú estás entregando, que dices es políticamente incorrecto, es importante, porque no es que nos queramos meter a lo políticamente incorrecto, ni queremos enfrascarnos en un asunto que genere polémica y distraiga del corazón del mensaje de Marco Fernández, que tiene que ver con lo que se avecina, con el tema del debate, con qué estrategia, qué tan preparados estamos, si la variante Delta hace más de lo que nosotros vamos a hacer para evitar que se propague. Yo digo que este punto es muy importante porque el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, es un presidente que ha viajado, que viaja, que constantemente se acerca a algunos lugares, a comunidades remotas, a donde habla del pueblo, etcétera. Y el contraste es tan sonoro cuando dice una cosa y lo ves como si no estuviera presente la variante Delta en la psique presidencial para que entienda que él es una figura que siguen, que quiere hablar con él mucha gente y que lo que diga va a ser muy importante. Entonces, a mí me parece que el dato, más allá de si es políticamente correcto o no, le hace contraste a una realidad que este es un presidente que viaja, Marco. Y Y, ese es el y, problema. y en ese sentido, o sea, hay cosas mínimas en las que con franqueza no se vale, que justo el presidente que tiene este contacto constantemente por sus viajes con Sí. la población, ni siquiera pueda poner el ejemplo de utilizar el cubrebocas. Pues mira, Cuando yo te voy a sabemos dar, que medidas tan básicas para prevenir sí, contagios en las escuelas, digo, no, bueno, pues es que así no se puede. no, no, espérame, y te voy a dar dos ejemplos de funcionarios públicos. El subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, cuando hablaba de que al presidente no lo podía contagiar la pandemia, tú te acordarás el año pasado, vergonzosa la declaración, entre muchas que son vergonzosas y ha ido creciendo en lo que toca la indignación que generan sus comentarios. Pero hace unas horas, hablando de lo básico, hablando de lo básico, el cubrebocas un periodista frente al Ah, lo hoy vi. director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Barlet, pidiéndole que por favor se quite el bozal, porque no se entiende nada, aquí ya estamos todos vacunados, quítese el bozal. Yo no sé si es ignorancia o es arrogancia, pero Es el retrato de la soberbia autoritaria de este un no es el personaje. momento. No, no, es que es el retrato de un personaje no solo soberbio, autoritario, que claramente, digo, si estuviéramos hablando del tema anticorrupción que también estudiamos, bueno, sería Claro. larga la lista que podemos Sí, hablar del señor porque Manuel estamos Bartlett. con el estudioso también de los Entonces, temas de corrupción, por supuesto, ah, o de presunta corrupción, pero al final del día lo que te quiero decir es, no sale por ningún lugar un mensaje de autoridades, no digo todas, no hay que pintar con un brochazo, pero las que están constantemente fuera ante la opinión pública, no sale de estas autoridades y de las que salen poco, como Manuel Barlet, que no ha salido hace mucho tiempo, está en una conferencia de prensa y así le habla a un periodista que se quite
el bozal. Nada más ni No, es nada que así menos no que se lo hace puede. un perro, lo A- convierte a- en un perro al periodista y el pobre periodista, perdón a nuestro colega, se disculpa cuando en sí, realidad ahí no hay que disculparse, porque lo que hay que decir es que es la convicción del periodista, ser humano, individuo, ciudadano de México que paga impuestos, de decir yo me pongo el cubrebocas y le hablo más fuerte, pero quizá no me lo quiero quitar. Nos estamos un poco alejando, pero porque estamos hablando del cubrebocas. Marco Fernández, ya hay Nueva York, ya hay autoridades en otras ciudades en donde dicen, una de las reglas que va a funcionar sí o sí en este regreso a clases es el uso obligatorio de cubrebocas. Ya hemos hablado de los espacios abiertos, ventilados, para que no, así como nos preocupamos por esta concentración de CO2, hay que sí. preocuparse por la concentración también en espacios que estén abiertos o cerrados. Preguntarte entonces, ¿qué ves pasando en las siguientes semanas en donde realmente se va a volver un debate muy politizado? Ojalá que muy científico y técnico, en relación con el regreso de los niños a la escuela, y si no, ¿qué tan preparada ves, en función de lo que dice tu encuesta, al gobierno para ofrecer contenidos, pues no sé si decirte a la altura de las circunstancias, ¿no? Pero así están las cosas. Con franqueza y me gustaría tratar de transmitir una imagen más positiva, pero es muy difícil. A ver, por un lado, pues lo que nos dicen los expertos en salud es que se prevé que estaremos hacia finales de agosto justo en un pico de contagio que está aceleradamente creciendo. Eso va a hacer mucho más difícil la posibilidad de este modelo híbrido. No han dado recursos para poder depurar la televisión educativa y mucho menos recursos para facilitar, por lo menos a partir, por ejemplo, de acuerdos con las principales telefónicas celulares, planes que pudieran ser más baratos para facilitar el contacto entre docentes y los alumnos. No queda claro, de acuerdo a lo que se plantea en las distintas actividades del calendario escolar, que en las semanas de capacitación intensa que se prevén hacia finales de agosto, los docentes vayan a recibir una capacitación que es básica para poder ayudar a contener emocionalmente a sus chicos, a las chicas, que pues es una función muy importante en estos momentos a la luz de los datos que compartí hace ratito de la parte emocional y en donde los docentes tenemos un papel que jugar, pero para poder jugarlo de manera adecuada necesitamos ser capacitados para contribuir a contener emocionalmente. Tenemos que hacer una evaluación diagnóstica. A mí me da mucho coraje porque desde el año pasado habíamos compartido con la propia Autoridad Educativa Federal una propuesta de decir, a ver, ¿cómo le hacemos en las circunstancias que tiene el país para tener esta evaluación que permite a los docentes tener un retrato de lo que han aprendido o no aprendido sus estudiantes, a partir del cual tú puedas establecer la ruta de cómo vas a ir compensando lo no aprendido en los meses anteriores? En su momento, hace un año, literalmente hace un año que les propusimos esto, nos dijo el entonces hoy embajador en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, que no, la hacemos cuando regresemos de manera presencial al aula. Bueno, perdón, eso es una irresponsabilidad porque justo había una probabilidad, y lamentablemente se cumplió, de que todo el ciclo escolar anterior fuera a la distancia y urgía tener un diagnóstico. Ahora el calendario escolar plantea que los primeros días, es decir, entre el 30 de agosto y el 10 de septiembre, se hará esa evaluación a la distancia, perdón, diagnóstica. Exacto. Si no tenemos presencialidad, yo quiero que me digan cómo le vamos a hacer para poder implementar esa evaluación de forma tal que tengamos los elementos, los docentes, para hacer estas otras actividades que el calendario escolar pretende hacer hasta el 23 de noviembre, es decir, en 46 días, se pretende, de acuerdo a lo que establece la Autoridad Educativa Federal, compensar los aprendizajes que no se aprendieron en el ciclo escolar anterior y empezar los que corresponden al nuevo ciclo. La verdad, esto se ve complicado. Y todavía para ponerle, digamos, retos mayores a este panorama realmente sombrío, uno observa que
por ejemplo, las medidas, entre comillas, que la autoridad ha puesto, por ejemplo, a disposición para atender la parte emocional, ellos dicen, es que ya tenemos un teléfono que se llama Educatel. Nosotros fuimos y preguntamos, oigan, ¿quién conoce Educatel? Pues menos del 15% de los papás y las mamás conocen Educatel y menos del 5% lo ha utilizado. Entonces, sí tenemos un problema serio y en donde a lo mejor otra vez políticamente incorrecto, pero para quienes nos están viendo, para quienes nos acompaña, desde mi punto de vista, nos ha faltado como sociedad realmente ser mucho más exigentes para defender el derecho a la educación de las niñas, niños Sí, y jóvenes de nuestro país. No se vale que pareciera que estamos inermes, no exigiendo para que los claro, gobernadores, para que el presidente instruya la parte presupuestal necesaria y tratar de justo crear estas condiciones para el regreso claro. presencial lo más pronto posible. Y después, en nuestro propio comportamiento, cuando uno observa en las calles de la Ciudad de México, en Querétaro, en Monterrey, en Ujú, ujú. Guadalajara, en Cuernavaca, o sea, en todos lados, la gente se comporta como si ya no hubiera pandemia, pero Sí, eso sí claro. nos dice que no quiere que sus hijos regresen a las aulas. Pues yo con franqueza no lo entiendo, porque digo, pues si quisiéramos realmente, pero nos preocupáramos por nuestros estudiantes, nos comportaríamos para tratar de no atiborrar restaurantes, no De hacer la atiborrar tarea. plazas comerciales, no estar en los estadios de fútbol. O sea, por Dios, o sea, y digo, no, bueno, pero no nos vayamos a un aula porque ahí sí no se puede. Entonces, creo Sí, que sí, el totalmente. panorama, pues sí, Es, con franqueza se ve muy complicado. Mira, en algún momento hablando con Jaime Saavedra, hoy en el Banco Mundial, pero exministro Ujú. de Educación del Perú, me decía, sí se pelean por abrir gimnasios y no se preparan para abrir escuelas, y eso me pareció tan revelador. Uno, dos, en algún momento, hace algunos meses, entrevistamos a una profesora que da clases en Oaxaca a niños de bajos recursos, y no solo empezaba hablándome del efecto emocional que ya percibía en sus estudiantes, del hecho de que esto que nosotros damos por hecho, que es el celular, esto le sirve a un núcleo familiar, a una familia entera, y pasar el teléfono para el negocio, para la educación del hijo, allá hay un sacrificio de uno o del otro lado, para que uno entienda. Y tercero de esta conversación que me llevo, esta tristeza un poco, desilusión de la falta de solidaridad corporativa empresarial, que quisiera uno ver un poquito más sensibilidad en relación con lo que la pandemia nos va a hacer, que se van a ampliar estas brechas, que ya lo estamos viendo. Hoy día la brecha que más se habla es la de las vacunas, pero estamos hablando de brechas de oportunidades laborales, etcétera, que si no hacemos algo se van a agudizar. Y por supuesto, Marco, lo que quiero subrayar es los que pagamos impuestos, los que nos tratan, los que nos gusta que nos digan que somos ciudadanos, no olvidar que nadie nos hace un favor, ni en las vacunas, ni en la oferta educativa. Hay que exigir, porque de eso se trata la relación con el Estado y quienes hemos votado para contratarlos como nuestros empleados públicos, sin que eso signifique nada malo, sino todo lo contrario. Y yo creo que esos son los diversos mensajes que puedo extraer de esta conversación, Marco, que podríamos seguir porque tú tienes mucha información, pero pues te voy a consultar en unas 2 o 3 semanas para ver cómo está la temperatura en esto que yo sí anticipo se va a calentar y fuerte. Marco Fernández, gracias. Cuéntame. Muchísimas gracias. Y sí, o sea, mi último mensaje es, por favor, como sociedad, necesitamos realmente levantar la voz. No se vale resignarnos a que esta generación está en peligro. Cuando yo observo que hay gente que dice que eso es una exageración, yo simplemente digo, eso retrata, el decir que es una exageración, retrata la poca importancia que algunos le dan a esto que en teoría está en la Constitución como derecho y que en estas circunstancias no se está pudiendo ejercer, que es la educación en nuestro país. Pues ya lo dijiste tú, ya no digo yo más. Marco Fernández, un gusto saludarte. Gracias por el tiempo. Gracias como siempre.